Shabbat Shalom, saludos, saludos. Nuevamente nos encontramos disfrutando de un comienzo de Shabbat. A la puesta de sol comenzó este nuevo Yom, este nuevo día, y damos gracias a Abba por la hermosa oportunidad que nos brinda de poder compartir con ustedes este hermoso tiempo de Shabbat. Un abrazo para todos, saludos, esperamos se encuentren muy bien. Hemos salido nuevamente en vivo para compartir con ustedes un tiempo especial a la luz de la Torah. Y bueno, y siempre decimos lo mismo, ¿no? Estamos para corregir, para rectificar, para sanar todo aquello que estaba mal en nuestra vida y que Yahweh nos ha permitido por gracia de Yahshua comprender las escrituras esta vez de la manera correcta, ¿no? Así es que siempre es un gozo y un placer estar con todos ustedes. Reciban saludos todos los que aman a Yahshua, los que siguen en obediencia a la Torah de nuestro Padre y que temen a su nombre, Yahweh, ¿no? Yahweh es su nombre. Eh, y esperamos este tiempo que vamos a compartir sea de gran edificación para todos y para cada uno de ustedes. Los amamos a todos y estamos orando por sus vidas y esperamos que ustedes también estén rogando al Abba por nosotros a través de los méritos de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Mi esposa también los va a saludar en estos precisos momentos y les dejo con ella. Shabbat Shalom a todos, a la familia de la fe, la emuná de nuestro Adón Yahshua HaMashiach y a todos los que se están conectando en esta hora y que juntos vamos a compartir la Torah de nuestro Abba Yahweh. Les bendigo, eh, deseo que nuestro Abba esté en cada uno de sus hogares en este día especial, que es un día especial. Todos los días nuestro Abba está con nosotros y nuestro Adón Yahshua que prometió estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Pero en este día muy especial está nuestro Abba supervisándonos, viéndonos, agradándose de que guardemos sus misbot, sus modein, sus días solemnes y, y que juntos crezcamos en la Torá y juntos estar saliendo del error y conduciéndonos a ese malhut que, que nuestro Abba ha preparado para todos los que Él ha llamado y han sido escogidos. Y nosotros nos esforzamos por obedecer sus mandatos, por obedecer sus misbot y seguir saliendo del error. Agradecemos infinitamente a nuestro Abba Yahweh por su Hijo Yahshua, que, que nos guía a través de su Torah, que nos enseña a través de la Torah y nos conduce por ese camino correcto que nos dejó nuestro Mashiach. Y que esperamos con todo nuestro corazón su regreso, su rescate. Agradecemos a Abba este nuevo Yom y deseamos con todo nuestro corazón que ustedes también sean bendecidos. Les amamos, Shabbat Shalom. Gracias damos a Yahweh por este tiempo de estudios y es lo que vamos a realizar en estos precisos instantes. Saludamos a toda la gente que se va a conectar posteriormente al video, obviamente, y saludamos a los que a menudo están en contacto con nosotros, ¿no? Ya saben quiénes son, los amamos mucho y deseamos que nuestro Abacados los bendiga siempre, ¿no? Abrazos para todos. Hoy día queremos seguir con la serie La Torah Responde, ya vamos en el capítulo 11, y en este nuevo capítulo, como siempre, vamos a analizar textos mal enseñados y mal interpretados y daremos claridad a cuestionamientos que a menudo asaltan nuestro corazón, ¿no? Y no encontramos una respuesta coherente para todos ellos. Aunque quizás comprendemos en algún grado la respuesta, pero no es totalmente claro en su contexto, ¿no? Y es a ello a lo que vamos a dedicarle tiempo, a poder descifrar lo que realmente dice la Torah de acuerdo a su contexto, ¿no? Y esperamos así poder dilucidar dudas y todo aquello. Comenzamos con la primera promesa, por decirlo así, que por mucho tiempo se nos exhortó, se nos enseñó, y es, te daré por herencia las naciones.
muchas veces nos dijeron que si creíamos en grandes cosas, o si creíamos a grandes cosas, llegaríamos, ¿no? Y que Yahweh nos daría por herencia las naciones. Era como el concepto usado para decir que grandes cosas nos serían añadidas si creíamos en Yahweh, como las herencias de las naciones. Bueno, finalmente era una cuestión de fe, desafiante al sistema y al mundo para cumplir un propósito magnífico de Yahweh. Un poco eso era todo lo que se utilizaba como argumento, ¿no? Bueno, pero nada de eso está exhortado como tal en la Torah. Esta promesa no es a ningún creyente en particular o convertido a Yahshua, ni menos a religiosos que ignoran la Torah. Esta promesa de Yahweh, en donde Él le da por herencia las naciones, eh, está hecha por Yahweh mismo solo a su hijo Yahshua. Es a su hijo Yahshua, a su Mashiach, a su ungido, y que proféticamente proclama el Melech David o David en el Salmos o Tehilim capítulo 2 verso 1 al 8. Todas las naciones del Olam son dadas a Yahshua, el Melech de Israel. Entonces, toda vez que se aplica esta promesa a algún creyente en particular para decirle cosas infladas, cosas grandes y magníficas, y se utiliza este texto diciendo te daré por herencia a las naciones, es un error, porque no es así. Ninguna herencia de este tipo o promesa de este tipo le está dada a algún creyente, sino que es un título o una promesa dada solo a Yahshua, el Mashiach. Vamos a leer el texto en cuestión que está en Tehilim capítulo 2, verso 1 al 8. Dice, ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos, fraguan planes vanos? Se levantan los melejim de la tierra, los reyes de la tierra, y conspiran los príncipes, unidos contra Yahweh, Elohe, y contra su ungido, su Mashiach. Dicen entre sí, rompamos sus coyundas, quitémonos sus cuerdas. El que está entronizado en el Shamaín se ríe, Yahweh se burla de ellos, porque piensan mal, cosas vanas. Entonces les habla en su ira, en su indignación los aterroriza. Yo he instalado a mi Melech en Sión. Esto dice Yahweh. Yo he instalado a mi rey en Sión, en mi monte Kadosh, en mi monte santo. Voy a proclamar el decreto de Yahweh. Él me dijo, tú eres mi hijo, yo te he procreado hoy. Pídemelo y te daré en herencia las naciones por propiedad, los confines de la tierra. Como ven, esta promesa no es a sus hijos, es una promesa hecha a Yahshua, el hijo de Yahweh. ¿Ok? Si analizamos el texto en cuestión, está refiriéndose al rey David, pero la expresión futura es al rey Yahshua, pues también lo declara así el libro de los Hechos en el capítulo 4, cuando ocurre todo lo que es el derramamiento del Ruach HaKodesh, y Kefa menciona justamente el mismo texto que está citando aquí el rey David en Tehilim. Y lo mismo dice el libro de Lucas en el capítulo 1, verso 31. Dice, mira, vas a concebir en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Yahshua. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y Yahweh Elohe le dará el trono de su Abba David. ¿Te das cuenta de la concordancia entre el rey David y Yahshua? Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no habrá fin, o no tendrá fin. Bueno, este es el anunciamiento que le hace el Malach Gabriel a Miriam acerca del nacimiento de Yahshua, y proclama y revela su reino eterno. El único que tiene como reinado todas las naciones del Olam es Yahshua. Y lo mismo después proclama en Irgalut el apóstol Yohanan en Apocalipsis 11:15. Dice el séptimo Malach celestial tocó el shofar, y hubo grandes voces en el Shamaim diciendo, los Malhutim, los reinos del mundo entero, han venido a ser los reinos de Eloheinu Yahweh. Todos los reinos de la tierra ahora son reinos de Yahweh y de Yahshua HaMashiach. Y Yahshua, como rey nombrado, reinará desde ahora y para siempre. Por lo tanto, este texto no está conferido, ni debe ser conferido, ni referido a ningún creyente, porque es una promesa única y exclusivamente para Yahshua.
el Mashiach, y es Yahweh quien mismo le promete a Yahshua esta bendición, ¿no? Reinar sobre las naciones del Olam. De hecho, Hasatán, cuando tienta a Yahshua en el desierto, él saca de contexto la Torah, diciéndole: todos estos reinos se me han sido dados y yo te los daré todos a ti si postrado me adoras. No, Yahshua conoce la Torah y sabía que los reinos ya eran de él, por lo tanto estaba mintiendo Hasatán en ese tiempo. Así es que sabemos entonces ahora que este texto está referido solamente a Yahshua, ¿ok? No tengas temor de lo que ocurre en el mundo, porque el cielo, el Padre, te ha dado por herencia a las naciones, créelo, tómalo, proclámalo. No, usted diga: no, esto es algo que no está referido a los seres humanos. Es un título de rey para Yahshua el Mashiach, ¿ok? Hay otro texto u otra frase que se utiliza mucho en relación a la salvación, y es que la salvación proviene de los judíos. ¿Has escuchado hablar de eso? La salvación proviene de los judíos. Bueno, esta expresión no significa que la salvación es de los judíos o de los yahudí, y menos de la religión judía, o que ellos fueron escogidos para tal honra, ¿no? El texto indica que de entre los judíos saldrá uno que será la salvación para ellos si creían en él, y esta salvación también era para Samaria, para Israel, y aún para todo el mundo si se arrepentía de sus pecados. Deben comprender el contexto de lo que está diciendo aquí Yahshua, porque es Yahshua mismo quien lo dice, ya que no se trata de la religión judía, sino de los habitantes de la casa de Judá, ¿vale? Porque Yahshua provenía de esa tribu. Yahshua proviene de la tribu de Judá. Y de esa tribu provino la salvación de Yahweh. Repito, no de los judíos religión, sino de los descendientes de Judá, o Yahudá, o judíos, pero el gentilicio de Judá. Los que viven en Judá son Yahudí. De sangre. De sangre, claro, descendencia de sangre, linaje de sangre. De Yahudá, es el gentilicio. Judíos que vienen de Judá. También se le llama judaítas, ¿no? En el hebreo arcaico, ¿no? Y vamos a leer el texto. Yohanan 4:22 dice: y ustedes, los shomronitas o samaritanos, adoráis lo que no conocen, pero nosotros, los yahuditas, los judíos, no se refiere a la religión, se refiere a su descendencia de la tribu de Judá, adoramos lo que sí conocemos, porque sabemos que la salvación procede de la casa de Yahudá. Esa es la correcta interpretación del texto. No de los judíos, de la casa de Yahudá, porque Yahshua provenía justamente de esa casa o de esa tribu. Así que cuando digan, no se jacten, no, la salvación viene de los judíos. ¿De qué judíos? ¿De Judá? No, de la religión judía. No, estás en un error. La Torah se está refiriendo a la tribu de Judá. Obviamente el mundo judío religioso dice que provienen de la tribu de Judá y que también de esa tribu proviene Abraham, pero eso es un error. También está sacado de contexto. Hay todo un tema ahí que hay que explicarlo un poco más a fondo para poder entender el tema y hacer la disociación, ¿no? Porque no es así, ¿vale? Entonces, la salvación proviene de los judíos refiriéndose netamente a la casa de Judá. Y el gentilicio de los que viven en Judá es judíos o yahudí, pero no se refiere a la religión, ¿ok? Sigamos, hay otro concepto, otra expresión que dice así: Yahweh está con los judíos y los extranjeros querrán estar con ellos. Los extranjeros querrán estar con ellos. He escuchado muchas veces y que, bueno, es una realidad al fin y al cabo, cuando se dice que un judío siempre prospera. En todos lados tú ves judíos prósperos. Pero, aunque siendo una gran verdad, también existen judíos muy pobres. Por lo tanto, no puede ser un tema de que todos son prósperos por cuanto son judíos. No es así. Es un tema netamente de, no sé, me imagino de emprendimiento, de deseo, en fin, lo que tú quieras. Pero el texto en cuestión que dice esto es en el libro de Zacarías, capítulo 8, verso 23. Pero esta afirmación sí fue real. De hecho, los judíos sí fueron muy prósperos. Pero esto fue en el tiempo del rey Darío.
Yahweh en ese tiempo está amonestando por medio de su profeta Zacarías al pueblo por ser negligentes y por ser desobedientes, y los corrige, y además declara que Yahweh restablecerá la nación. O sea, los corrige, los amonesta, pero también les dice que Él va a restaurar a la nación y que la hará prosperar, y que será tanta su prosperidad que hasta los extranjeros querrán estar al lado de un judío para ser prosperado por Yahweh. Pero no se refiere a la religión judía actual tampoco. Yahweh, recuerden, restauraría Sión, que estaba en Judá, es decir, la región de Judea. Allí estaba el templo de Jerusalén, que era el centro de adoración de todo el pueblo de Israel, y el gentilicio de los israelitas que vivían allí era judíos, porque habitaban la región de Judea, o de Judá, o Yahudá. Y se les llamaba judíos, o se les llamaba judeanos, o se les llamaba judaítas. Vuelvo a decir, según el hebreo antiguo, arcaico, ¿no? No se refiere a la religión judía. Además, es una expresión que Yahweh usa. Es Yahweh mismo quien está usando esta expresión para enfatizar cómo él habría de prosperar allí Israel, que todos querrían estar allí, incluso los extranjeros. Es como que dijera, voy a prosperar tanto a los santiaguinos que hasta los extranjeros querrán estar en Santiago. En este caso, voy a prosperar tanto a Yahudá que querrán estar aquí. ¿Se fijan? Porque ahí estaba el templo. Y eso está en Zacarías capítulo 8, verso 23. Dice, así dijo Yahweh Tsebaot, en estos días 10 hombres de naciones de todo idioma se aferrarán a un Yahudí, se aferrarán a un judío por el borde de su manto y dirán, queremos ir contigo, porque hemos oído que Elohe está contigo. Insisto, no se está refiriendo al judaísmo rabínico, ni mucho menos. Está refiriendo a los que vivían en Judea o Yahudá. Y ahí se rendía adoración a Yahweh Elohe. Y por ende eran llamados judíos o yahuditas o yahudí. ¿Okay? Entonces, para que haga la diferencia, porque muchos utilizan estos textos de alguna u otra forma para decir que es la religión judía, ¿no? Pero no es así. Siempre debemos analizar el contexto de por qué está diciendo esto y lo otro Yahweh en su Torah. Hay otra cosilla que me llamó mucho la atención en el tiempo de estudio que estuve haciendo, y es que la palabra Biblia, que tanto utilizan muchos y que les cuesta asociar con la Torah, es que podría ser pagana, la palabra Biblia. Por lo general, siempre todo lo que uno saca por etimología o por semántica proviene del latín o proviene del griego. El latín era la lengua que se hablaba en el Imperio Romano y el griego, bueno, obviamente de Grecia, ¿no? Entonces, por lo general, todo lo que es etimología, definiciones y todo eso, del griego, viene del griego según del latín y todo eso, porque fueron las lenguas que dominaron el mundo y donde fluyó mucho el lenguaje, la comunicación, las ciencias, el saber, el conocimiento prácticamente de casi todas las cosas que el mundo hoy conoce, proviene de allí, ¿no? Pero vamos a definir un poco esta palabra Biblia. La palabra Biblia viene del griego biblion, que significa libro, ¿ok? Esta palabra deriva a su vez de la palabra también del griego biblos, que significa rollo de papiro. Pongan mucha atención. La palabra biblos proviene de una ciudad, y esta ciudad era Fenicia, que se llama hoy Jubail o Jubail y se pronuncia GBL o Jubal, Jabal, algo así. Producto del origen fenicio y su relación con el hebreo y el árabe, bueno, esta palabra usada en griego podría ser una deformación del nombre de la ciudad, ¿ok? De esta ciudad fenicia. Como el fenicio no tiene vocales y fácilmente conducía al error pronunciar la G y la J, por ejemplo, o la letra B alta y la B corta, es que Ernest Renan, que fue un erudito filósofo, escritor y arqueólogo que nació en los años 1800, hizo una excavación en esta ciudad antigua, Biblos o Jubail, descubriendo supuestamente la razón del cambio de la G por la B.
quedando la palabra fenicia biblos como griega y que significa libro. Se dan cuenta que viene como una mutación de esta palabra para, después de un descubrimiento supuestamente arqueológico, definirla como una palabra griega, biblos. Otro significado que existe para biblos es que proviene del hebreo y no del griego. Y tiene que ver con el nombre idolátrico pagano Baal. Pongan atención, que significa señor de las moscas. Y o de Balat. ¿Quién es Balat? Que quiere decir dueña o señora. Es como el contraste de Baal o el femenino de Baal. Baal fue asociado al dios griego Adonis. Pongan atención a esto. Los griegos adoptaron el título de Adón, que es amo, dueño, para su dios de la hermosura y la renovación. Algunos postulan, de acuerdo a este tipo de prestaciones idiomáticas, que biblos deriva entonces del nombre de la diosa Balat y no de Baal. ¿Te das cuenta? Esa es otra acepción respecto de la palabra biblos, que tú conoces como Biblia en griego. Bueno, los fenicios rendían culto a la diosa Balat. Esta adoración se llama Balat Jebal, que quiere decir la dueña de biblos. ¿Pusiste atención? La dueña de biblos. El pueblo fenicio antiguo, dependiente de Egipto, era un pueblo dependiente de Egipto. ¿Te das cuenta? El alfabeto griego sirvió para sentar las bases, el alfabeto griego, claro, para sentar las bases del alfabeto, ¿no? Esta provincia de Biblos fue famosa, se hicieron grandes descubrimientos arqueológicos, también era un puerto muy importante y exportaban papiros con descubrimientos, ¿no? Esta planta, este papiro, que era una planta básicamente, de estas se hacían rollos de papel y se enviaban a Grecia. Por eso los griegos usaban la palabra biblos para referirse a los libros. ¿Se dan cuenta? Y que ellos escribían en papiros. Entonces, mándanos biblos. En otra palabra, mándanos papiro para nosotros escribir nuestros libros. Ahí empieza el concepto a tomar fuerza dentro del contexto escritural para los griegos. El papiro es una planta herbácea de tallo firme, de hojas triangulares, cuyo fruto es una semilla envuelta en un capullo seco. Bueno, esta planta fue muy popular y apetecida por los griegos por lo dúctil de su fibra y semilla, sirviendo no solo como alimento, la semilla, sino como telas y tejidos varios, como piezas para cubrir pisos, cubrir camas y hasta hacer ropas. Biblos o biblas, imagínate. Bueno, como ven, la palabra Biblia no es para nada santa, ni es producto de la erudición griega y su gran sabiduría. Sus orígenes, al parecer, son paganos e idolátricos. Aunque, como siempre, los eruditos van a decir que sí, que no, esto coincide, no coincide, encuentran discrepancia diciendo sí, puede ser, quién sabe. Pero la historia, bueno, da una versión más convincente. Según mi humilde opinión, esta palabra entonces básicamente es una palabra pagana y no necesariamente representa lo que la Torah de Yahweh es. Porque biblos tendría un origen pagano, producto de un pueblo que adoraba a un dios fenicio como era Balat o la antítesis de Baal, en relación a la Torah, que significa guía, instrucción o dirección. ¿Vale? Eso significa Torah en hebreo. Y que contiene la voluntad perfecta de Yahweh. Entonces, si alguien de pronto te dice que no, que la palabra Biblia es la palabra correcta, no, esa es una palabra acomodada o una palabra paganizada de lo que es la Torah, o es el equivalente falsificado de lo que es la Torah. Porque Biblos tiene una definición un poco más extensa y de hecho hay más material acerca del origen correcto de la palabra biblos, que va más allá de lo que hemos compartido ahora escuetamente. Esto es básicamente para que tengas una noción de que esa palabra no es tan santa como lo que mucha gente piensa, y no la Santa Biblia. Momento. Probablemente esta Biblia antes fuera adoración a Balat, el equivalente a Baal, pero en femenino, del antiguo pueblo fenicio biblos.
¿Ok? Perfecto. Una pregunta, ¿Adán y Eva fueron salvos? Es como preguntar quién fue la esposa de Caín. Interrogantes. Es como preguntar, ¿fue salvo Salomón? Bueno, la Torah siempre responde, ¿Adán y Eva fueron salvos? Bueno, muchos sin cuestionar creen que sí, y otros lo dudan tajantemente por el gran pecado que cometieron. Para dilucidar esta interrogante, bueno, debemos ver el trato de Yahweh y el comportamiento posterior de la pareja después que pecó. Si fueron salvos, entonces, ¿cómo lo fueron? Si fueron salvos, ¿cómo fueron salvos? Vendría a ser, mejor dicho, la pregunta. Debemos entender que ellos comienzan a vivir en medio de tribulación y pruebas después que pecaron, pero confiando en lo que Yahweh les dijo en Bereshit 3:15. Allí hay una promesa mesiánica. Es decir, la promesa de que vendría uno que no solo redimiría sus vidas, sino que también la vida de toda la humanidad que lo obedeciera. Adán, aunque pecó, siempre gozó de la perfección de Yahweh en su vida. Su vida espiritual quedó remitida a cumplir mandatos de obediencia, porque cuando pecó murió sin duda su comunión en Ruach con Yahweh, pero se redimía ofreciendo sacrificios a Yahweh. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque ellos instruyeron a sus hijos a hacer lo mismo, a honrar a Yahweh con sus bienes o productos de su labor. ¿Y cómo aprendieron ellos a hacer esto? Otra pregunta. Bueno, podemos considerar que cuando Yahweh puso pieles para cubrirlos, según Bereshit 3:21, ellos vieron cómo Yahweh sacrificó un animal y los vistió y cubrió su necesidad. Existe entonces la potencial enseñanza acerca de esto por ser Yahweh mismo quien lo hace. Y por ende lo hacen ellos para cubrir sus faltas delante de Él por medio de la misma acción. ¿Se entiende? La santidad y el respeto con que se hacía todo esto denota temor y adoración a Yahweh. Bueno, estas simples directrices nos evidencian que en efecto la primera pareja humana fue salva y estará en el reino de Yahweh. Vamos a ver algunos detalles, pongan mucha atención. Ellos, por ser los primeros en ser creados, tuvieron una visión mayor de Yahweh después que pecaron. Es decir, conocían a Yahweh de cerca. ¿Ok? Yahweh proveyó para ellos y para la humanidad salvación y lo hizo mediante una promesa en Bereshit 3:15 que dice, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu linaje y el suyo. Este te golpeará la cabeza y tú le herirás el talón. Este es el linaje del pueblo de Yahweh, Yahshua, y el linaje de Ha-Satán, o el pecado y los pecadores, ¿no? Es una promesa mesiánica. Java o Eva, como tú conoces, significa vida o fuente de vida. Lo más probable que su nombre derive de la promesa que Yahweh les dio en Bereshit 3:15. Ellos creyeron en la promesa de Elohe. En Bereshit 3:20, el hombre llamó a su esposa Java o Eva, que significa fuente de vida. Y lo hizo por esa promesa de Yahweh, porque ella fue la madre de todos los que viven. ¿Ok? Jabba creyó en la promesa. Esto denota dependencia, respeto y fe en Yahweh. Insisto, lo más probable es que Jabba creyera que Caín, su primer hijo, sería la simiente salvadora. Lo más probable. Que Yahweh le había prometido, ¿no? Pero no fue así. Era la multiplicación que Yahweh les ordenó realizar. Fructificado y multiplicado, ya tú sabes. Y esto está en Bereshit 4:1. El hombre se unió con su esposa y ella concibió y dio a luz a Caín, diciendo, he creado un varón con la ayuda de Yahweh. He creado un varón con la ayuda de Yahweh. Ahí notamos dependencia, ahí notamos temor, gratitud y adoración a Yahweh. Por lo tanto, la relación estaba restablecida. En ellos se revela la forma de adoración sacrificial que se perpetuó hasta los días de Noah y que después se instauró nuevamente en los días de Moshe, los sacrificios. El mismo patrón se aplicó en Yahshua HaMashiach, quien fue el sacrificio perfecto. Se lo está moviendo la ¿Ok? tierra.
¿sí? sí, Hay un pequeño temblor en este preciso instante. sí. Llegó a crujir la puerta. Y todavía se mueve. Ahí está el movimiento. Shalom, tengan shalom. Yahweh siempre habla, Así es, nunca lo olviden. El movimiento persiste. así es. Tranquilos, si están en línea, tengan paz. Estamos en el centro de Santiago y fue bastante fuerte. Ujú. Pero tengan shalom. Yahweh nos guarda y nos cerca a todos. Así ¿Ok? es. Él ha venido advirtiendo. Hoy nos ha venido advirtiendo hace mucho rato. Así es. De hecho, hoy día compartimos nuevamente Así es. por WhatsApp. Así es. Viene un movimiento bastante fuerte. Así es. Todavía se mueve. Sí. Bueno, después en estos edificios que son antisísmicos queda después cimbrándose Ajá. el edificio. Pero estamos en Shalom. ¿Ok? Ah. Bueno, si alguien lo sintió, escriba ahí y diga si algo ocurrió por ahí. Y Sigamos. Los que tienen susto. Y los que tengan sucio, tengan shalom, confíen en Yahweh. Okay. Ustedes dicen, y ahora usted está tomando café para tranquilizarse. No, estamos tranquilos, estamos tranquilos. Estamos en Shabbat. Así es, bueno. En ellos, vamos a seguir leyendo, ¿no? Se revela la forma de adoración sacrificial que se perpetuó hasta los días de Noah, después de los tiempos de Moshe, y después se hizo realidad en Yahshua HaMashiach, quien se convirtió en el sacrificio perfecto. Recuerden, Yahweh los vistió en Bereshit 3:21, y Yahweh hizo túnicas para cubrir la piel de Adán y Java. Es evidente que Adán y Java, al igual que todos los siervos de Yahweh y hombres fieles e idóneos, volverán a la vida en la primera resurrección y estarán con nosotros. Así es que los invito a que lean el estudio acerca del orden de la resurrección, que les voy a dejar acá linkeados para que ustedes puedan ir directo a ese estudio. Y bueno, de acuerdo a estas directrices que hemos compartido, sí, Adán y Java son salvos y estarán con nosotros en el reino de Abba Kadosh Yahweh, pues su relación con Abba se restauró después que pecaron. Obviamente, siguiendo el patrón que después Yahweh establece, pues ya no podían volver a Edén. ¿Ok? Perfecto. He escuchado muchas veces, y no pocas, también esta expresión. Algunos la afirman, es una afirmación para muchos. Y es esta: ya no necesitamos más maestros, ni nadie que nos enseñe, pues así lo dice la Torah. Hay mucha gente judaizante y mucha gente mesiánica que cree esto, de que ya no necesitamos maestros. Y esto es un grave error. Si alguien interpreta de este modo las escrituras, bueno, no ha entendido nada de ellas. Siempre les aconsejo, y yo mismo me cuido de no errar, y si lo hago, me apresuro a corregir y a rectificar inmediatamente. Por eso siempre lean los contextos y comprendan la profundidad de los textos, ¿ok? Estos textos aislados, ¿no? Que a menudo se usan para aseverar o refutar algo, como es este caso. Leamos el texto mal usado para decir, ya no necesitamos más maestros, ¿ok? Esto está en 1 de Juan capítulo 2, verso 27. En cuanto a ustedes, la unción que han recibido de Él permanezca en ustedes, y no tienen necesidad de que alguien les enseñe. Pero como la unción misma les enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no falsa, así como les enseñó, permanezcan en esa enseñanza. Si tomamos el texto aislado y lo leemos así, a secas, obviamente pareciera decir que la sola unción de Yahweh a través de Yahshua nos enseña y no necesitamos maestros. Pero, como siempre les digo, leamos el contexto de todo esto para comprender con mayor precisión. El contexto de Yohanan comienza en Yohanan Aleph, capítulo 2, del verso 18 al 28. Y yo se los voy a ir resumiendo para que lo comprendan fácilmente. Del verso 18 al 19, dice que han surgido muchos, esto es el apóstol Yohanan, que han surgido muchos anti-Mashiach. Y lo que el mundo religioso conoce, muchos anticristos, ¿ok? ¿Quiénes son estos? Son los que rechazan la Torah. Estas personas a las cuales se refiere Yohanan son todos los que eran creyentes en Yahshua, pero dejaron de seguirlo y de creer en él,
y se fueron de la cajal emergente que lideraban los apóstoles. Es decir, eran hermanos que rechazaron al Mashiach y se fueron. Y Yohanan los denomina como anti-Mashiach, y que tú conoces erradamente como anticristos, ¿ok? Verso 20-23. Dice que tenemos la unción del Ruach y que ya conocemos la verdad, y que todos los que ahora niegan a Yahshua son anti-Mashiach, es decir, no tienen al Padre, porque lo rechazan, y también a su Mashiach, que es Yahshua. Del verso 24 al 25 dice, que permanezcamos en la verdad que oímos al comienzo. Si lo hacemos, el Hijo permanece en nosotros y tendremos la promesa de la vida eterna. ¿Ok? Y en el verso 26 al 28 dice acerca de los que engañan, torciendo la verdad, que ahora tenemos la unción o enseñanza. Ponga mucha atención. Tenemos la unción o enseñanza verdadera y no necesitamos que ninguno que engaña nos desvíe con enseñanzas falsas, porque ya conocemos la verdad. Dice que permanezcamos en la verdad para que no seamos avergonzados cuando Yahshua regrese. ¿Ok? La palabra unción es usada como enseñanza o verdad de la Torah. ¿Vale? Bueno, esto también es igualmente revelador, pues el contexto indica que esta epístola está enviada a hermanos maduros, no está enviada a hermanos que no saben nada. Por eso la instrucción de Yohanan es a que nadie los engañe, porque ya ustedes conocen la verdad, ¿ok? Porque ya tienen la unción, es decir, tienen el conocimiento, tienen la enseñanza de la correcta Torah. No necesitan que nadie les enseñe, porque ya poseen el conocimiento suficiente de Yahshua y de Yahweh, y así no serían removidos como los que se fueron y rechazaron al Mashiach, y que el apóstol denomina como los anti-Mashiach, y que tú conoces, o alguno de ustedes conoce como los anticristos, ¿no? Pues ellos conocían la verdad, pero la desecharon, la despreciaron. Lean el estudio acerca de la unción, como ya les digo, se los dejaré aquí linkeados. Siempre, mis amados hermanos, vamos a necesitar maestros en la palabra, siempre. Nuestra vida siempre debe ser guiada. Y para ello, Yahshua instituyó maestros que nos enseñen la Torah. Quien dude de las palabras de Yahshua, simplemente duda de Yahshua. Y quien la malinterprete, bueno, está provocando herejía, porque si lo enseña, está enseñando error. Así que nadie les diga, no, está escrito, ya no necesitamos maestros porque solo nos basta la unción. Eso es un error. Es un error. Ya estudiamos lo que era la unción y cómo se manifiesta esta unción y qué es en definitiva. Y no es nada, es que ya lo hablamos, no es nada mágico que te cubra y que te fluye. No, eso no es así, no funciona así Yahweh. Yahweh no es un ser mágico, en absoluto. Por lo tanto, sí necesitamos maestros. Yahshua los instituyó. Y él instituyó a algunos Shaluhim, que ya cesaron los Shaluhim. A otros Rohi, pastores, a otros Morehim, a otros proclamadores de la Besora, de las buenas nuevas, que serían los evangelistas. Y en fin, y todos los dones del Ruach que sirven para edificar a la Cajal, ¿vale? Entonces, insisto, si alguien viene a decirte que no, ya no necesitas maestros, dile, estás en un error. Estás sacando el texto fuera de contexto. No es lo que dice la Torah en la carta de Yohanan. ¿Ok? Perfecto. Sigamos. Hay otra expresión que también es muy utilizada en el mundo religioso, básicamente en el cristianismo, y es siervos inútiles somos. ¿Te dijeron alguna vez eso? Bueno, muchos se denigran usando muy mal estas palabras y otros las usan para reprender y denostar a quienes no están comprometidos o porque son débiles en la fe, y otros derechamente amonestan a quienes no sirven en la obra diciéndoles que son siervos inútiles, no sirven para nada, no hacen nada, en fin. Pero ¿qué significa esta expresión? Bueno, esta expresión la encontramos en el libro de Silvano, o llamado Lucas,
en el capítulo 17 del verso 7 al 10. Y son solo 4 versículos. Y básicamente exhorta cuál debe ser la actitud y reacción del verdadero siervo de Yahweh. Eso quiere decir ese texto. La actitud y reacción del verdadero siervo de Yahweh. Y plantea lo siguiente, pongan mucha atención por favor. Un siervo no espera agradecimientos por hacer su labor, como tampoco espera ser tratado con atenciones, con tratos especiales, pues solo está haciendo su trabajo. ¿Ok? Yahshua le dice a sus discípulos, hagan ustedes esto. Piensen dentro de sí. Solo hemos hecho lo que se nos ordenó. Siervos inútiles somos. La expresión siervos inútiles somos no es denigrante en absoluto. Es una expresión y convicción de humildad que debe tener todo siervo y todo hijo de Yahweh. ¿Por qué debiéramos esperar agradecimientos o reconocimientos si solo hemos obedecido lo que Yahweh nos ordenó? Si existe una gloria y alabanza, solo es de Yahweh y de su Hijo Yahshua y de nadie más. Hoy los supuestos ungidos, llamados siervos, todos esperan aplausos, aclamaciones, fama, popularidad, tratos especiales, y los más humildes piden hoteles y aviones de primera clase, y hasta los más pobres y simples esperan ser tratados como ungidos, aunque sea solo en sus pueblos o en sus barrios. Todos desean figurar como si fueran el rey y olvidan, o mejor dicho, no saben qué significa realmente ser un siervo de Yahweh. Insisto, un siervo de Yahweh debiera decir para sí, siervos inútiles somos, porque hemos simplemente hecho lo que debíamos hacer, porque eso somos siervos. Vamos a leer lo que dice el texto en Silvano, capítulo 17, del verso 7 al 10. Y Yahshua lo expresa tan bien. ¿Y quién de ustedes, teniendo un siervo que ara o apacienta, al volver del campo le dirá, pasa, siéntate a la mesa? Más bien le dirá, prepárame algo de comer, ponte el delantal y sírveme hasta que yo acabe de comer y beber, después de eso come y bebe tú. ¿Cierto? ¿Le da gracias al siervo por hacer lo que le mandó? No. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que les he mandado, digan, siervos inútiles somos, porque solo hicimos lo que teníamos que hacer. Amén. Obedezcan a Yahweh y no esperen aplausos o celebraciones de nadie. Antes sean humildes delante del Abba. Quien exalta finalmente es Yahweh. No somos nosotros, es Yahweh quien exalta. Básicamente eso es el significado correcto de la expresión siervos inútiles somos. Insisto, si reciben una instrucción distinta a esto, están en un grave error. O si alguien de alguna forma increpa o amonesta a otro diciéndole estas frases, también es un error, porque Yahshua espera que nosotros dentro del corazón digamos esas palabras. Siervos inútiles somos. No tengo de qué jactarme. No necesito aplauso, simplemente he obedecido lo que mi Abba me ha pedido. Quien se encarga de exaltar, si es que lo desea, solamente es Yahweh. Nos basta con su gracia, nos basta con su favor y la vida eterna que nos ha prometido junto a Él. ¿Vale? Tremendo, ¿no? Bueno, otro texto de la Torá sacado de contexto, y aunque se menciona diciendo lo correcto, se aplica a situaciones incorrectas, como Yahweh cumple lo que promete. Él no es hombre para mentir, ¿vale? Bueno, cada vez que experimentamos duda, incertidumbre en diversas situaciones, como problemas en el trabajo, situaciones conflictivas, problemas sin resolver, nos animaban, diciéndonos que Yahweh cumplía lo que prometía. En otras palabras, su promesa era que nos iría bien en todas las cosas y que no nos preocupáramos porque Yahweh no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse.
de sus promesas y que siempre están mencionadas para que nos vaya bien en todas las cosas. Siempre nos dijeron eso, ¿vale? Bueno, debemos entender que las promesas de Yahweh no son para arreglar lo que nosotros hacemos mal, ¿ok? Hay gente que comete fallas, problemas, peca contra otro y ocurre un gran problema y claman a Yahweh para que se derramen sus promesas y esto se solucione. Bueno, las promesas de Yahweh no son para solucionar nuestros problemas. Menos son la última opción o el último recurso, pues hasta decimos erradamente, Yahweh tiene la última palabra. Eso es un grave error porque no es así. Nuestro Padre Yahweh siempre tiene la primera y la única palabra. Él no tiene la última palabra, ¿no? Él no es el último recurso. Yahweh es la solución para la raza humana y para ello envió a Yahshua. Wow, tremendo. La luz del Olam. Yahweh no hace promesas al voleo o para cualquiera. Sus promesas son en exclusiva para su pueblo y para todo aquel que se arrepienta de sus pecados, y la condición imprescindible siempre será la obediencia y la santidad. Si obedecemos a Yahweh, sus promesas nos alcanzarán. Pero si no lo hacemos, solo vamos a obtener el fruto de nuestras manos y además juicio. Les recomiendo que lean Devarim 28 o Deuteronomio capítulo 28, la consecuencia de obedecer y de desobedecer a Yahweh. En resumen, los que obedecen serán bendecidos con una serie de promesas, y los que desobedecen simplemente habrá juicio sobre ellos. ¿Vale? El texto mal usado acerca de esto es Bemidbar, que es el libro de Números, en el capítulo 23 del verso 16 al 21. Para que comprendan el contexto les voy a explicar. El rey de los moabitas, que se llamaba Balac, quería atacar a Israel y le pide al profeta Bilam o Balaam que profetice maldición sobre ellos consultando a Yahweh previamente. Pero Yahweh se opone tajantemente y le habla a Balaam que no maldiga a Israel porque él ha prometido bendecirlo, y le da palabras para Balac. Y lo que hace Balaam es anunciar, como era de costumbre en ese tiempo, es decir, a modo de parábola, a modo de recitación o bien de cántico. Y así expresa el mensaje profético diciendo que Yahweh prometió bendecir a Israel y que no se va a retractar de aquello, porque no es como los hombres que se arrepienten y desdicen de sus dichos. Yahweh lo hará sí o sí, y él, como simple profeta, jamás podría revertirlo, ¿vale? Como ven, la promesa es para Israel. Y aunque quieran desprestigiarlo o agraviarlo, Yahweh cumplirá su promesa de bendición sobre él. ¿Ok? Esta promesa está sobre todos nosotros hoy, sin duda, pero a través de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. ¿Vale? Vamos a leer el texto en cuestión. Números 23, capítulo 16-21. Y Yahweh se le manifestó a Balaam y puso palabras en su boca, diciendo: regresa a Balac y háblale así. Fue a él y lo halló parado junto a sus ofrendas con los dignatarios moabitas. Balac le preguntó: ¿qué te dijo Yahweh? Y él inició su tema, o su parábola, su cántico o su recitación. ¿Te das cuenta de lo que hizo aquí Balaam? Y dijo: levántate, Balac, atiende, préstame oído, hijo de Zippor. Él no es un hombre para que sea caprichoso, ni un mortal para cambiar de opinión. Lo que tú lees en tu Biblia es: Yahweh no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. ¿Hablará él para no actuar? ¿Prometerá para no cumplir? Mi mensaje fue para bendecir, dice Yahweh. Cuando él bendice, yo no puedo revertirlo. No hay mal a su vista para Jacob, no hay desgracia a la vista para Israel. Yahweh su eloge está con ellos, y la aclamación de su rey en su medio. ¿Te das cuenta? Si alguien te dice: momento, ¿tienes problemas? Confía en las promesas. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Momento, esas fueron palabras que le fueron dadas al profeta Balaam para refutar el deseo de Balac, que quería destruir a Israel.
¿Ok? Ese es el contexto de esto. Y alguien dirá, sí, pero ¿aplica de alguna forma a nuestra vida esto, sí o no? Si empiezas a rebuscar, obviamente que si Yahweh prometió darte vida eterna a través de Yahshua, así será. Es su promesa, sin duda, pero no aplica a este contexto. ¿Ok? Tienes que situarlo en el contexto. ¿A quién se lo dijo y por qué se lo dijo? Alguien deseaba destruir a Israel. Y Yahweh se opone y dice, no, porque yo he decidido bendecir a Israel. Y utiliza estas palabras. ¿Ok? Ese es básicamente el contexto de esta palabra. Y no es una promesa. No, 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 no. Es una determinación y un decreto de Yahweh sobre Israel, su pueblo en el Tanaj. ¿Ok? Perfecto. Otro texto que se utilizó mucho con el tema de la prosperidad fue esto: la riqueza de los impíos es para los justos. ¿Sí? Bueno, primero que nada debemos entender que esto está en el libro de Proverbios, ¿ok? Y el libro de Proverbios o Mishle en hebreo es un libro sapiensal, es decir, es un libro que enseña y exhorta principios de sabiduría o el correcto proceder de un hijo de Yahweh. Y no está referido necesariamente a promesas, sino que es conductual, cómo debiera conducirse una persona. Y básicamente este libro es como un mentor enseñándole a un discípulo. Leamos el texto en cuestión, Mishle 13:22. El hombre bueno tiene que dejarles a sus nietos, porque la riqueza de los pecadores se acumula para los justos. Si lo leemos a secas, obviamente vamos a decir, oh, la riqueza de los impíos es nuestra entonces. Es como que Yahweh al millonario más pecador del mundo le tomara todos sus millones y dijera, Abraham, esto es tuyo, vamos a despojar a este malo. Y no, no es eso. De acuerdo al contexto, pongan atención, el autor instruye a un joven diciéndole en los versículos anteriores, es decir, en el verso 20 y 21, está diciendo, si un tonto se junta con otros tontos, será un tonto más entre ellos. También exhorta que en el trabajo de un pobre, es decir, una persona campesina o que cosecha, este puede proveer mucho alimento, pero por la mala administración todo se puede perder. ¿Te das cuenta? Está hablando de sabiduría. Y luego dice que el hombre justo deja herencia a sus hijos, pero el pecador no. Y ahí utiliza el texto, los pecadores, sus riquezas, se acumulan para los justos. Lo que quiere decir en simples palabras es que lo que no hace el pecador, el justo sí lo hace, y por eso acumula riquezas, pero no las riquezas del injusto. Es un asunto de idiomática y expresión hebrea. Es imposible que un justo pueda adueñarse de las riquezas de un pecador. Eso sería abominación ante Yahweh. No podemos tener dinero sucio, por decirlo de alguna forma, o riquezas sucias, es imposible. Comprendan que hoy nuestra herencia es Yahshua y la riqueza es el reino, ¿vale? Y la vida eterna, porque de esta vida nada nos llevaremos. Pero el contexto de lo que aquí se está hablando es del joven Israel que se estaba estableciendo como nación y como reinado, y obviamente la herencia de los hijos era vital para poder perpetuar la familia y establecerse como una sociedad en Israel. Para que entiendas de que no se refiere a que las riquezas del injusto son de los justos. Eso no es una promesa. Es una enseñanza de sabiduría para saber administrar, para saber conducirnos por la vida. Pero no es una promesa, es un ejemplo ilustrativo de sabiduría. Es un principio que debemos vivir todos los que creemos en Yahweh. No es una promesa, ¿ok? Porque está escrito y salen los textos ahí disparando por todos lados y no tiene nada que ver. Siempre remítanse al contexto. De hecho, la Reina Valera dice que la riqueza del impío se acumula para darle al hijo que le agrade a Yahweh, a Dios, Claro, la Biblia, la Reina Valera. las traducciones románicas, Reina Valera, básicamente, que es una Biblia creada para protestantes, Adulterada. falsificada, yo diría, Sí. básicamente, dice que la riqueza del injusto
le es dada a aquel hijo a quien Yahweh le agrada. Ahí dice Dios. Bueno, yo digo, aplicamos el concepto de Yahweh porque ese es su nombre, ¿no? Pero las otras Biblias dicen Dios para dársela a quien le agrada, al hijo que le agrada, ¿vale? Pero sabemos que no es así, no tiene nada que ver, ¿ok? Hay otro texto también que es muy usado y es este: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Bueno, estamos ante un texto que siempre se ha exhortado a medias. Este es un texto que sí se dice bien, entre comillas, pero a medias, diciendo que por ignorancia caemos y pecamos. Por eso debemos aprender leyendo y entendiendo las escrituras. Eso solo es verdad hasta cierto punto, ¿vale? Pero su contexto es mucho más amplio y a la vez muy intimidante. ¿Cómo así? Pues claro, hay que leer el contexto. Esta es una advertencia y a la vez una sentencia a la nación israelita por haber pecado ante Yahweh. Y es una sentencia totalmente vigente si se peca como allí se menciona. ¿Ok? Pero va dirigida a alguien en especial. Vamos a leer el texto en cuestión. Libro de Oseas, capítulo 4, verso 6. Mi pueblo se destruye. La Reina Valera y las traducciones contemporáneas tradicionales dicen: mi pueblo perece por falta de conocimiento o sabiduría. ¿Sí? No es así. Ese es un texto que está mal escrito. El pueblo se destruye no por ignorante. En la Torah, por falta de obediencia, porque es el pueblo de Yahweh. Y el pueblo de Yahweh está instruido en la Torah. Por lo tanto, si Yahweh lo amonesta, no es porque ignore, es porque no obedece. ¿Ok? Por cuanto has rechazado la obediencia, yo te rechazo como mi sacerdote, mi cohen. Por cuanto te has olvidado de la Torah tu Elohe, yo también me olvidaré de tus hijos. Si te das cuenta, el texto en sí está amonestando severamente al sacerdote de Israel. Es lo mismo que en el libro de Malaquías. ¿Te acuerdas que se hablaba tanto del diezmo que no está vigente? Maldito sois con maldición, y prácticamente era un apaleo al pueblo, y el texto está referido básicamente a los sacerdotes profanos y corruptos de aquel tiempo. Lo mismo es acá, es al sumo sacerdote. De acuerdo al contexto, las palabras de Yahweh van dirigidas al pueblo. Sí, perfecto, porque también amonesta al pueblo. Y expresamente a los sacerdotes del templo. Recuerden que ellos eran los que guiaban al pueblo ante Yahweh junto con los profetas. Todo el pueblo había pecado. Leamos el texto por texto, para comprender el contexto, ¿no? Y se van a dar cuenta. En Oseas capítulo 4 del 1 al 3 dice que Yahweh habla por su profeta, Osea el profeta, diciendo que él tiene un pleito con todo el país. Yahweh está enojado con todo el país porque no hay honradez, no hay bondad. La nación peca de muchas formas. Hay traición, asesinato, robo, mentira, engaño, adulterio y violencia. Por eso la tierra está maldita y está seca, y se mueren los peces y se mueren los animales. ¡Wow! ¿No te parece algo similar al tiempo que vivimos hoy? Oseas 4, del 4 al 5, dice: Yahweh acusa a los sacerdotes porque no reprenden, no disciplinan, pecan a escondidas, pecan incluso de día, y hacen pecar a los profetas. Por eso Yahweh destruirá toda su descendencia. Capítulo 4, verso 6. Este es el texto mal usado, o usado a medias y mal interpretado. Esta sentencia es para los sacerdotes, para quienes lideran, para aquellos que tenían un llamado y que pecan ante Yahweh. Pongan atención a esto. Yahweh está reprendiendo y sentenciando a sus sacerdotes diciéndoles: por tu culpa mi pueblo se destruye, por haber rechazado la obediencia, yo te rechazo, y por haber olvidado mi Torah, yo te rechazo. Por cuanto te olvidaste de mí, yo me olvidaré de tus hijos. Yahweh reprende diciendo
Mientras más sacerdotes había, más pecaba el pueblo en mi contra. En Oseas 4:7. Mientras más sacerdotes ustedes tenían en sus templos, más pecaba el pueblo. El mundo religioso vive así. Salen apóstoles a cada rato, ungen siervos a cada rato, se llenan de profetas, de sacerdotes, y más peca el pueblo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Oseas, del 7 al 19, en todo ese contexto, Yahweh reprende ahí a todo el pueblo israelita por su pecado y por seguir el pecado y desenfreno de sus sacerdotes. Tremendo, ¿no? Lo que exhorta el texto clave de Oseas 4:6 también es muy revelador. El pecado de los sacerdotes, y que es el pecado de todo aquel que peca ante Yahweh, bueno, este pecado no es del mundo, entiéndalo. El mundo ya está perdido y está sentenciado con todo y sus religiones. Este es el pecado de quienes dicen creer, amar y temer a Yahweh. Hay muchos que dicen creer en Yahweh y que lo aman ahora y que ahora están en la verdad y no cumplen mandamientos, no obedecen los mandamientos, ni el más mínimo. Se centran en algunos que consideran los más importantes, pero los otros no los realizan. Porque no les gusta, porque no les tinca, porque no les parece simplemente o no los consideran importantes. Y para Yahweh sí son importantes, por algo son mandamientos. ¿Vale? Bueno, todo lo que se desobedece, escuchen, y ese es el pecado de los sacerdotes, todo lo que se desobedece y se rechaza rápidamente se olvida. ¿Ok? Por eso no existe temor al pecar. Cada vez que pecamos es porque hemos olvidado el mandamiento y cada vez que olvidamos demostramos desobediencia y falta de temor. Que Yahweh nos ayude a todos a corregir este pecado y permanezcamos en obediencia y santidad. ¿Ok? Es necesario y es vital. 100%, ¿vale? Ok, ese es el contexto de esto. Mi pueblo perece. No es por falta de conocimiento, por falta de sabiduría. Porque todos sabemos lo que tenemos que hacer, ¿vale? Pero si fallamos es simplemente por desobediencia. Era lo que vivía el pueblo de Oseas, ¿ok? Por fe llamamos a las cosas que no son como si fuesen. ¿Has escuchado esto? Y hay gente que ora así, ¿no? Hay gente que ora y dice, bueno, vamos a orar, porque por la fe podemos hacer visible lo que no se ve, usando la Torah misma de Yahweh, porque podemos llamar las cosas que no son como si fueran. Ok, vamos a leer esto. Bueno, esta expresión es muy usada en el mundo cristiano para aseverar que mediante la fe todo es posible. Y lo es tajantemente, sin cuestionamiento. También es usado como concordancia para complementar el poder de la fe en Yahweh. También usan la fe de Abraham como el gran ejemplo de fe, ¿no? Pero ¿será lo que quiere decir la Torah en su contexto? Bueno, lo vamos a analizar a continuación. Bueno, estamos viendo una expresión, primero que nada, humanista acerca de la fe, donde es el hombre el protagonista de todo y no la soberanía y perfecta voluntad de nuestro Abacadosh Yahweh. Es el hombre usando el poder que le fue dado, supuestamente, y lo aumenta o intensifica solo creyendo, pero con todo el corazón. La expresión de fe, para ser más gráfica, sería así: yo creo y punto. ¿Ok? Me enfermé, pero estoy sano por la fe y punto. Me pasa esto o lo otro, lo revierto por la fe y punto. Hecho está y punto. ¿Te das cuenta? Bueno, y etcétera. De estas formas también surgen las declaraciones y decretos, de los cuales ya hemos hablado y que son herejías y mentiras que no existen en la Torah. Bueno, todo el contexto del capítulo 4 del libro de Romanos, donde está esto, habla de la fe, ¿no? Y dice que por la fe somos justificados, pongan atención, mediante Yahshua, Y Pablo pone como ejemplo la fe de Abraham.
como creyó a la promesa de una gran descendencia y de cómo es Yahshua quien nos proporciona esa gracia y esa justificación igualmente por la fe. Este capítulo sigue la exhortación del capítulo 3 de Romanos, donde también exhorta que es imposible para los hombres ser justos por su propia cuenta, sino que solo es por la justificación por medio de la gracia de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Pero no es para hacer milagros o llamar las cosas que no son como si fuesen, sino para ser salvos por medio de Yahshua. Si alguien te alude esta frase que es de la Torah y te dice, no tengas temor, usa la fe, llama las cosas que no son como si fuesen y serán, es un error. Ese texto está sacado de contexto porque está referido a la justificación de nuestra salvación por medio de la fe en Yahshua HaMashiach. Y el ejemplo usado por el apóstol Pablo es Abraham. Vamos a ver, Romanillim 4:17. Como está escrito, ¿te fijas? Como está escrito, Pablo está haciendo una rememoranza del pasado. Te he constituido padre de muchas naciones. ¿De quién está hablando? De Abraham. Y que sea válida ante Elohe en quien él creyó, que vivifica a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existiesen o existieran. Bueno, Pablo está tomando como ejemplo la fe de Abraham para exhortar que solo Yahshua justifica nuestra salvación mediante la fe en él. Igual como la fe que usó Abraham para creer que le daría una descendencia y que también le daría un hijo, el que vivifica a los que casi están muertos, porque él cuando tuvo a Isaac, dice, estaba tan viejo que parecía un muerto, pero igual tuvo un hijo. ¿Te das cuenta? Bueno, esto sigue hasta el verso 23 del capítulo 4, verso 17, donde dice que por eso fue considerado justo. Por la fe, por creer en Yahweh, Abraham fue considerado justo. Y todos los que creemos en Yahshua también somos considerados justos. Leamos Romanillim 4:24. Sino también para nosotros, a quienes se nos habría de contar, a los que creemos en el que resucitó de entre los muertos, a Yahshua HaMashiach, nuestro Maestro. También Pablo exhorta que nosotros somos justificados, es decir, llamados justos. Es decir, la justificación es tomar a alguien que es injusto y volverlo justo, pero no por su propia justicia, sino por la justicia de Yahshua. ¿Ok? Igual que Abraham por medio de Yahshua HaMashiach, nosotros. ¿Ok? Tremendo. Esta forma y manera de manipular la emuná es muy peligrosa, muy peligrosa. Llamar es lo que no es y llamar lo que no es como si fuese. Bueno, primero es herejía. No es lo que enseña la Torah, ¿vale? Segundo, la fe no queda suministrada por Yahshua, quien justifica, sino que queda en el hombre como el centro, el gestor y provocador de ella, solo creyendo. Cayendo en el espiral mágico de crear milagros, crear realidades deseadas, cayendo en el encantamiento de la superfe que no existe, creyendo en fraseologías e invenciones heréticas como, mira, estas expresiones, tu milagro está en tu boca. ¿Te dijeron eso alguna vez? Sí, muchas veces. ¿Ah? También lo dijimos. Y lo dijimos, y te hablamos con base. Tu milagro está en tu boca. Si no declaras la palabra, decíamos así, incluso la palabra, tu milagro no ocurrirá. Estás embarazado de un milagro. El Espíritu te embaraza. Mira las frases que utilizamos. El Padre solo responde a la fe. Si el Padre guarda silencio, pon atención, si el Padre guarda silencio es porque está trabajando en tu milagro. Y etcétera, 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 una serie de palabras. Toda esta fraseología, si alguien te la dice con retórica y con un halo de misterio rodeándolo, tú quedas hipnotizado. De verdad, escucha esto. Yahweh dice, o en ese tiempo, Dios dice, el Espíritu dice, y te abría y te chispaba los ojos, uno queda prácticamente impactado. Y te soltaban una serie de promesas que no están en la Escritura, o que están sacadas de contexto, generando error, error y más error. Y lo peor de todo, creando
en la hermandad una especie de sugestión y alabanza al ungido en vez de a Yahweh y su palabra. Te das cuenta que todo se centra en el hombre. Bueno, nada de esto es escritural, no es enseñanza de Yahweh, es una invención religiosa que malinterpreta y manipula las escrituras. Nada de esto existe. Lee siempre el contexto. Esto de llama las cosas que no son como si fuese, es como lo expresa Pablo en relación a cómo Abraham esperó la promesa de ser una gran descendencia, pero también la promesa de tener un hijo. Se mantuvo como mirando al invisible, otra expresión idiomática. Se mantuvo como mirando al invisible, es decir, no había nada, pero él sabía que ahí estaba Yahweh, en el caso de Moshe, ¿vale? En fin. Wow. ¿Has leído, te han dicho alguna vez y te han hecho la pregunta, ¿cuál es el versículo más corto? Y uno automáticamente, Yahshua lloró, el más corto. Bueno, siempre nos jactamos de que este pasuk o verso, cuando utilizo el concepto pasuk significa división. La Torá siempre estuvo escrita como un gran rollo y lo que tenía eran divisiones, ¿vale? Y lo que trasuntó actualmente, contemporáneamente, como un versículo, ¿vale? Y bueno, nos jactamos de que el verso o pasuk más corto era que Yahshua lloró. Y nos centramos en su llanto, pero no consideramos la razón de su llanto. Y eso sí es revelador, la razón de su llanto. Yahshua no llora porque quiere llorar o porque quiere enseñar que él, aunque es el hijo de Yahweh, también tiene un corazoncito y llora. La verdad es más profunda y revela cuán grande es el amor de Yahshua, el hijo de Yahweh Elohim, por su pueblo. Yahshua nos ama y él llora por nosotros y gime. Recuerda el Ruach, con gemidos indecibles intercede. ¿Tú crees que es el Ruach por sí solo? Recuerda, el Ruach es el poder de Yahweh. Y en el poder de Yahweh transitan tanto Yahweh como Yahshua. Entonces, ¿quién cree que llora con gemidos indecibles? Yahshua a través del Ruach, intercediendo por nosotros. Gracias, Abba. Gracias por tu hijo Yahshua. Gracias, Abba. Qué tremendo. Bueno, Yahshua llora al ver el sufrimiento de Miriam y Marta y de los judíos que conocían a Elazar o Lázaro. Recuerda que Lázaro es hermano de Miriam y Marta. Al verlos llorando y tristes en gran manera, Yahshua se conmovió en su corazón y no pudo evitar por ellos. Y su dolor, y así conmovido, fue hasta la tumba de Elazar y lo resucitó para gloria de Yahweh el Padre y por el amor y compasión que tuvo con los deudos. Vamos a leer el texto. Yohanan 11, del 32 al 38. Luego cuando Miriam llegó al lugar donde estaba Yahshua y lo vio, se postró a sus pies diciéndole, Rabí, si hubieses estado aquí mi hermano no habría muerto. Entonces Yahshua, al verla llorando, y al ver a los yahuditas que habían venido con ella también llorando, mira el texto, se conmovió en su ruaj. Cuando dice en su espíritu está refiriéndose a su corazón, y se entristeció y dijo, ¿dónde lo han puesto? Le dijo Rabí, ven y verás. Y Yahshua lloró. ¿Lloró? Entonces dijeron los yahuditas, mira cuánto lo quería. Pero algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego evitar también que Elazar muriera? Yahshua, conmovido, nuevamente, conmovido, otra vez, dentro de sí. ¿Te das cuenta? Dentro de sí. Fue al sepulcro. Era una cueva y tenía puesta una piedra contra la entrada. Bueno, ya tú sabes el resto, ¿no? Elazar, sal fuera, y salió este atado y lo resucitó. Bueno, ¿y no lloró por Elazar? Resulta otra pregunta. Al cabo era su amigo. Bueno, para Yahshua, la muerte de Elazar no era un problema, pues él lo iría a resucitar de igual modo. Recuerden que se demoró 4 días en llegar a ese lugar. Yahshua le dice a sus discípulos que Elazar duerme y que se alegra por ellos de no haber estado allí cuando murió.
pero los anima diciéndoles, vamos a resucitarlo. Ese momento no fue triste, fue un momento de esperanza, de regocijo, de fe exuberante, pues Yahshua iría a provocar un asombroso milagro de resurrección por obediencia y por amor. Mira, leamos el texto. Juan 11, del 11 al 14. Dice, después de decir estas cosas, está hablando con los discípulos, les dijo, nuestro amigo Elazar se durmió. Estando allá 4 días, él, en su conocimiento pleno, supo que Elazar había muerto. Y dice, mira, es que es maravilloso, nuestro hermano o amigo Elazar ha muerto, pero voy para despertarlo. Entonces dijeron sus discípulos, Rabí, si duerme, ¿se sanará? Sin embargo, Yahshua había dicho de la muerte de Elazar, pero ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Así que luego Yahshua les dijo claramente, Elazar ha muerto, y por ustedes me alegro de que yo no haya estado allá, para que crean, pero vayamos donde él. ¿Te das cuenta de la escena? Es decir, Yahshua estaba convencido, bueno, no convencido, él sabía que este era un momento para la gloria de Yahweh. Yahweh, en su infinito amor, en su gran bondad, en su gran misericordia, proveyó de un momento maravilloso para demostrar el poder de la resurrección a través de este hombre que era amigo de ellos, que era Lázaro. Entonces, el momento en que él fallece es una maravillosa oportunidad para demostrar la gloria de Yahweh a través de Yahshua. Y provoca un maravilloso milagro de resurrección. Ese momento fue un momento de alegría, de gozo, de esperanzas, porque no hay muerte en Yahshua. En Yahshua no hay muerte. En Yahshua tenemos siempre vida eterna, ¿vale? Esa es la enseñanza, básicamente. Porque Miriam, Marta, si no hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. No, no abra la roca porque hiere ya. Wow, pero te imaginas a Yahshua. Quiten la piedra. Elazar, sal fuera. Wow, él sabía que era la resurrección y la vida. Y sale Elazar. Eso es una experiencia asombrosa, sorprendente. Lo que revela el poder de Yahweh. Y a la vez revela cuánto Yahshua nos ama. Cuán grande es el amor de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Y a veces nosotros nos asustamos, nos debilitamos, nos cansamos, nos afligimos y nos sentimos solos y sentimos desamparados, sentimos la presión de todos lados y decimos, ¿dónde estás? Que no te veo, ¿dónde estás? Y su amor es tan tremendo. Él prometió que nunca nos dejaría y nunca nos va a dejar. ¿Vale? Así es que tengan ánimo, crean, confíen, no se desanimen, aférrense a Yahshua más que nunca, no duden de sus palabras, confíen en sus promesas, sepan y tengan certeza de que quien prometió cumplirá todo lo que dijo. ¿Y cuál es su promesa? Vida eterna. ¿Para quiénes? Para su pueblo que ha sido rescatado por medio de su sangre y que hoy creen en Yahshua HaMashiach, obedecen la Torah de Yahweh, cumplen sus mandamientos y esperan su rescate. Y cada cual y cada quien que ha sido llamado cumple su función, cumple su ministerio si Yahweh lo ha honrado, ¿vale? Ese es el punto básicamente. Mis amados Ajim, como siempre espero que todo esto sirva de ejemplo de cómo debemos leer las Escrituras y comprenderla en su exhortación correcta. Y ruego a Yahweh los guíe en todo momento, más cuando se trata de sus palabras, para que la comprendan cada uno cabalmente y no cometan el error de caer en la expresión o en la interpretación religiosa que están dejando atrás. ¿Vale? Me doy cuenta fácilmente de cuando alguien habla de las Escrituras y denota automáticamente cómo está rociada todavía de tradición, rociada todavía de la mística religiosa, de temores religiosos, de malas interpretaciones de la Torah. Eso es automático. Su forma de hablar los descubre automáticamente. Y es porque
tenemos la bendición de parte de Yahweh de poder comprender las escrituras. Y es de lo que tú y yo debemos limpiarnos y despojarnos por completo. Si Yahweh nos permite, y en este nuevo Yom que ya comenzó, les compartiré otro estudio que se llama Despojándonos de los miedos religiosos, que están allí, ahí están. No es fácil, hermanos. Hay mucha gente que de pronto me dice, oh, que debe ser bonito esto, pero es tan difícil. Sí, en efecto es difícil, pero no imposible. ¿Por qué es difícil? Porque aún no estamos totalmente abiertos a la fe en Yahshua como debe ser. Y aún esos temores anclan nuestras emociones cuando debiera estar anclada nuestra emocionalidad, nuestro corazón, nuestra vida entera a la verdad de Yahweh. Pero seguimos atados a miedos, a temores que lamentablemente nos demuestran debilidad nada más, ¿vale? Pero de todo eso Yahweh nos quiere liberar. De todo eso Yahweh nos quiere ya limpiar y purificar. De otro modo, ¿entiendes? La purificación llegará por otra vía. Y eso es lo que nadie quiere vivir. Nosotros somos primicias y cuando alguien es primicia es lo mejor de lo mejor. Por eso Yahweh se lo lleva. Por eso Yahshua la rescata. Por eso Yahshua toma Filadelfia, porque es lo mejor de lo mejor. ¿Vale? Entonces, si tú te consideras parte de ese remanente, bueno, debes esforzarte por purificar tu corazón y de estar de acuerdo a las escrituras. Estar de acuerdo al perfil de Yahshua. Porque Yahshua es el perfil que tú y yo debemos imitar. Sed imitadores de mí como yo lo soy de Yahshua, dijo el apóstol Shaul. Entonces debe estar en ese nivel. Y tu lucha, escúchame, no es ni con los demonios, ni con los brujos, ni nada de esa tontería, ¿no? Existe y todo lo que tú quieras, pero ese no es nuestro punto de enfoque. Yahshua pelea por nosotros. Pero anda como un león, no importa que ande como un león buscando a que tú permaneces fiel. Dice la Torah, resistid. Resistid, y Hasatán no irá, resiste. Es lo que hizo Yahshua en el desierto, resistió simplemente. ¿Y cómo lo hizo? Con la palabra, sacada de contexto en todo el momento, pero siempre resistió, es decir, mantuvo su integridad. ¿Ok? Y orando, y si quieres ayunar, perfecto, ayuna y busca a Yahweh y lee las escrituras, pues ese es tu alimento y mi alimento, ¿vale? Para poder estar de acuerdo a Yahshua, pues ese es el perfil que debemos imitar en todo momento. Cuando hablamos estos temas de la Torah responde, obviamente es para salir de errores escriturales, comprendiendo el contexto, lo que nos revela de verdad y con mayor claridad lo que quiso decir Yahweh, lo que quiso decir Yahshua y lo que quisieron decir sus profetas y sus Shelohim, sus apóstoles. Y sirve para abrir el entendimiento, pero no solamente debe quedar en un entendimiento intelectual, no solamente debe quedar como una comprensión lectora más, no. Debe provocarse la revelación del reino a tu vida, pues es Torah de Yahweh, para que seas despertado en tus emociones, que se provoque ese clic, uso como metáfora esto, ¿no? Para que podamos comprender la verdad esencial de las escrituras. ¿Quién es Yahshua? ¿Quién es Yahweh? Y sentirnos plenos en el amado, para que nada de estas cosas que al mundo tienen esclavo nos vuelvan a esclavizar. Si fuimos liberados, hermanos, somos libres. ¿Cuántos son libres en Yahshua? Estoy seguro que si estuviéramos en una asamblea y yo digo, ¿cuántos son libres en Yahshua? Todos levantarían la mano. Pero ¿cuántos de estos que podían levantar la mano están atados todavía a apegos emocionales, a lastres emocionales del pasado, aferrados todavía al olam, al mundo, con miedos a cosas, a sensaciones, a situaciones? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Y eso no puede ser. Si estamos libres, pues estamos libres en Yahshua HaMashiach. Obviamente el ser humano teme, siempre va a temer a lo desconocido, a lo que no sabe, pero no puede estar nuestra vida esclava a aquello, porque hemos sido libres. ¿Es que va a temblar? ¿Me da miedo? Sí, me da miedo, pero mi confianza y mi miedo no es más que mi fe en Yahshua HaMashiach. ¿Se entiende lo que quiero decir? Para que podamos entender de que hoy somos nuevas criaturas y que debemos estar a la par con lo que la Torah dice para que podamos ser parte del Malhut. Pues hacia allá vamos y tenemos que tener el perfil
de Yahshua nuestro Adón. Mis amados Ajim, que Yahweh me los bendiga a todos. Que Yahweh fortalezca al que ya está firme, para que no caiga. Que Yahweh fortalezca doblemente al que sabe que es débil y que tiene debilidades y que reconoce sus faltas y se esfuerza por seguir al Mashiach. Que Yahweh les dé doble fuerza, ánimo, vigor. Aquellos que ignoran la Torah, que les sea abierto el entendimiento cuando abran las Escrituras. Es nuestro deseo más profundo que los que están con la curiosidad de entrar en la verdad y de conocerla, ruego, junto con mi esposa, que el Ruach de Yahweh les abra el entendimiento para que puedan comprender que es la oración que hacemos por nuestras familias. Es la oración que hacemos por nuestros hermanos, hermanas, amigos, gente que conocemos y que desearíamos en lo profundo del corazón que conocieran a Yahweh. Pero no es por qué tanto hablemos, sino porque Yahweh tenga rajem. Porque quien añade a la cajal es Yahshua, para que éste sea rescatado y entre al Malhut, para que éste sea salvado y entre al reino. ¿Me entiendes? Es nuestro anhelo, nuestro deseo. Ese es el esfuerzo que hacemos nosotros a diario. Yo tengo debilidades y lucho con ella todos los días. Mi esposa también las tiene y lucha con ello todos los días. Y nos esforzamos porque Yahweh sea nuestro Adón de verdad. Y que también pueda ser la misma actitud en ti. Desear profundamente el reino para estar un día con el amado, ¿vale? Mucho ánimo a todos, mucho deseo que se te despierte el hambre por las escrituras. Wow, cuando leemos las escrituras y descubrimos cosas, se nos chispan los ojos, claro, de asombro, de regocijo por la palabra de nuestro Abba. Y esperamos que en ti también ocurra lo mismo. Esperamos seguir compartiendo, obviamente, más cosas. Lo que no está en video, obviamente está en texto, para que escudriñas, revises el blog o el canal en YouTube o le des una vuelta al perfil de Facebook y te puedas informar de todo lo que estamos compartiendo, ¿vale? Un abrazo gigante para todos los que están compartiendo y disfrutando este hermoso Shabbat y que el día nuevo que ya comenzó lo puedan disfrutar igualmente. Siempre es un placer estar con ustedes junto con mi esposa y compartir la maravillosa Torah de nuestro Padre Yahweh. Un abrazo para todos. Shabbat Shalom.